Y desde luego, gracias a ustedes por estar aquí. Pues el día de hoy nos pidieron que habláramos respecto a las reformas a la legislación laboral. Como bien saben ustedes, la Ley Federal del Trabajo ha sufrido diversas reformas. Esto viene desde lo que es el año 2019. Vamos a hacer una recapitulación de estas reformas con la finalidad de que ustedes vayan identificando y nos vayamos ubicando qué debemos hacer o qué debimos haber hecho desde el año 2019. Pudiera ser el caso que ustedes no se percataron de esa reforma y por ahí hay un impacto en tema sindical. ¿Qué vino a cambiar con la reforma del 2019? Vinieron a desaparecer lo que son las juntas. Eso no significa que aquellos procedimientos que se iniciaron ante las juntas de conciliación ya no tengan vigencia, no, siguen su procedimiento y esto es en base al decreto, a los transitorios que vienen publicados en el decreto. Entonces, por ahí para que estemos atentos, vamos a hacer mención también a lo que es a la reforma del mes de abril del año 2021. Como ustedes bien saben, se derogó lo que fue los servicios de subcontratación, mejor conocido como outsourcing. ¿Qué dijeron? Desaparece el outsourcing, ya no hay más. No es así, si bien es cierto, eliminaron lo que fue la subcontratación, al día de hoy prevalece los servicios especializados y para ello debemos de cumplir con ciertos requisitos. Esto es darnos de alta ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en el REPSE. Si no tenemos con ese registro REPSE, no podemos nosotros contratar esos servicios especializados. ¿Por qué? Porque van a ser no deducibles para ustedes, va a haber imposición de multas si no le exigimos a aquel prestador de servicios que cumpla con todos esos requisitos que son los informes trimestrales ante el Seguro Social, ante el Infonavit. Entonces, como ven por ahí, si tuvieran el caso de que subcontrataron alguno de estos servicios, debe de cumplir con los requisitos que establece la ley. Vamos a continuar con lo que es la reforma de 2022, que nos vino a impactar en lo que es las vacaciones dignas, que entró en vigor a partir del 1 de enero del 2023. Por ahí había muchas dudas, ¿qué vamos a hacer con nuestros contratos individuales de trabajo que ya tenemos? ¿Cómo va a operar el tema de las vacaciones dignas, tanto para efectos de finiquitos? ¿Impacta en los contratos individuales de trabajo? Desde luego que sí impacta. ¿Por qué? Porque teníamos ya unos contratos individuales de trabajo con 6 días de vacaciones. Con la reforma tenemos que irlos adecuando dependiendo de los años que ya tengan esos colaboradores, ¿no? Los 12 días y así vamos a ir aumentando según corresponda. Espero de verdad de que se sientan con la confianza de preguntar. Su servidora afortunadamente pertenece al corporativo MRCI y actualmente está en el cargo de la gerencia jurídica. Vemos no solo lo que es el área laboral, sino también lo que es el área fiscal, la corporativa y el área penal. Eso nos da la oportunidad de hacer el enlace de todas las materias, porque como ustedes bien saben, no solamente se trata de una materia en particular, porque con ¿cuál es el impacto de las reformas laborales? Inciden tanto en lo fiscal, en materia de seguridad social. Por ahí también les voy a hablar de una reforma que se dio a la Ley del Seguro Social en diciembre del 2020. ¿Qué significa esto? Que iba a aplicar para efectos del 2021, sin embargo, para efectos de lo que es el seguro de retiro, cesantía y edad avanzada, ahí nos iba a cambiar el factor y ese factor iba a entrar en vigor a partir
de este año 2023, pero al ser un seguro que cobra la calidad de manera bimestral, estaríamos viendo la afectación en este mes de marzo, 17 de marzo, que hacemos el pago de ese seguro. Entonces, de eso vamos a tratar y estoy a sus órdenes y por favor, con mucho gusto. Para poder empezar la charla, me gustaría retomar lo que se entiende por relación laboral. Me comentaron que ustedes son parte de recursos humanos, que ven todo lo relativo a la contratación de personal. Por aquí me gustaría que hiciéramos énfasis a ver qué tipo de colaboradores voy a tener, si estos trabajadores van a ser administrativos o cómo voy a contratar a ese personal que va a venir a impartir la cátedra, porque no es lo mismo que yo dé de alta a un maestro como colaborador. ¿Por qué? Porque una vez que se da esta relación laboral, yo ya tengo obligaciones para efectos de lo que es el seguro social. El artículo 12 de la Ley del Seguro Social, fracción primera, nos indica quiénes son sujetos de aseguramiento. ¿Y qué va a suceder si ustedes llegan a contratar a servicios profesionales? Pues no va a encuadrar dentro de lo que es el artículo 12, no serían sujetos de aseguramiento y por lo tal, si llegara el Instituto Mexicano del Seguro Social a iniciarles una revisión de gabinete, una visita domiciliaria, no serían sujetos de la Ley del Seguro Social, no tendríamos por qué dar de alta a estos trabajadores. No obstante ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social, ¿qué dice? Bueno, tienes a estos catedráticos, dice, se dan las características de que tienen un horario, misma hora, dan la clase todos los días, pero ¿qué hacemos erróneamente nosotros como recursos humanos? Queremos que estos prestadores de servicios cumplan con los requisitos de mis colaboradores, lo cual no debe ser, porque si ustedes quieren implementar un control interno, perfecto, háganlo, pero va a ser interno, no lo van a proporcionar a las autoridades, porque al momento que ustedes proporcionan esos informes mensuales, esos registros de asistencia, ahí ya se va a dar los requisitos para efectos de que se considere trabajador y que yo tenga la obligación de darlo de alta ante el Seguro Social y por ello luego el instituto me anda determinando la omisión en el pago de las cuotas obrero-patronales. Por ello es muy importante. Dice, ¿se entiende por relación de trabajo? Cualquiera que sea el acto que le dé origen, la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de salario. Para efectos de que se acredite la relación laboral, se deben de dar estos tres supuestos, de lo contrario, no va a ser relación laboral. ¿Quiénes son los elementos de la relación laboral? El trabajador, el patrón, la remuneración, la subordinación y el trabajo personal. Yo me refiero a tres elementos esenciales que si no se da la remuneración y la subordinación, no puede tener el carácter de trabajador. Por favor, para que por ahí pongamos atención, porque de lo contrario, de verdad las autoridades son muy arbitrarias y nos los encasillan ahí como que sí son trabajadores y nos van a llegar a determinar lo que es un crédito fiscal por la omisión del pago de esas cuotas obrero-patronales. Ahora bien, tenemos aquí el artículo 12 de la Ley del Seguro Social, les decía yo, ¿quiénes son sujetos de aseguramiento? De conformidad con este artículo 12 de la Ley del Seguro Social, artículo primero, los trabajadores, socios de sociedades cooperativas, las personas que determine el Ejecutivo Federal a través del decreto y personas trabajadoras del hogar. Nosotros vamos a determinar aquí quién va a ser nuestro trabajador y cómo queremos nosotros contratar a esas personas. Por favor, mucho ojo en esa situación. Reforma publicada en el Diario Oficial el 1 de mayo del 2019. ¿Cuáles son los principales rubros de esa reforma? Libertad sindical, democracia sindical. ¿Por qué?
porque hubo muchos sindicatos que malamente abusaron de esas figuras y dejaron de cumplir con sus obligaciones, tanto en materia de seguridad social como en materia laboral. ¿Por qué? Porque no le daban ni siquiera las prestaciones mínimas a los trabajadores. Es por ello que se dio toda esta reforma y actualmente hay unos contratos colectivos de trabajo que se registraron ante las juntas. Sin embargo, esos contratos colectivos de trabajo van a dejar de tener vida jurídica porque así lo dispone el 11º transitorio de esta reforma, que dice: a partir del 1 de mayo, esos contratos colectivos de trabajo dejarán de tener vigencia siempre y cuando, dice, no hayan realizado su procedimiento de legitimación, porque de lo contrario ya no van a tener validez. Actualmente, posteriormente de esta reforma, ¿qué tenemos que hacer para poder hacer uso de esos contratos colectivos de trabajo? Hay todo un sistema de registro ante el centro para hacer este registro de los contratos colectivos de trabajo. ¿De qué depende? Que nos den lo que es una constancia de representatividad. ¿Por qué lo están haciendo de esta manera ahora? Porque debemos de contar con la voluntad de los trabajadores. Ya no va a quedar a modo de aquellos sindicatos que estuvieron abusando por mucho tiempo y que ni siquiera tomaban en cuenta a los trabajadores. Justicia laboral expedita. ¿Qué dicen? Ahora nos vamos a ir a una justicia más pronta. Hablan ahí de que van a resolver los juicios en 6 meses. Lo dudo, la verdad. Andan muy lentos y no se adaptan todavía al sistema. Esto ya son juicios orales y ¿qué dicen? Debe mediar primero lo que es la conciliación. Si no agotas la conciliación, no podemos pasar a la siguiente etapa, que es el juicio laboral. Por ahí han salido varios asuntos en los cuales en conciliación, si llegamos a convenir con estos trabajadores, ahí se acaba el pleito. Muchas veces es más recomendable agotarlo en este momento que irnos a todo lo que es el juicio, ¿no? Pero pues también va a depender, porque hay trabajadores que de veras que se inventan unas historias que uno dice qué bárbaros, o sea, ¿dónde estaba, en qué momento lo establecimos? Y por ello es que en nuestro contrato individual de trabajo debemos de especificar bien en las cláusulas qué le vamos a otorgar a ese trabajador, porque de lo contrario, ese contrato individual de trabajo es la base para que esos trabajadores nos demanden. Transparencia sindical, pues con todo lo que es el proceso de la votación, ahí están apostándole a que ya no van a haber esas trabas de que abusen de esa figura de los sindicatos. La inclusión de perspectiva de género, que ahorita está que no me toquen a las mujeres, ¿no? Cuidado por ahí, caballeros, pueden ser muy amables, ustedes quiero pensar que lo hacen de cortesía, qué hermosa te ves. Sin embargo, hay personas que ya lo toman por otro lado, ¿no? Y cualquier, de verdad, lo mínimo que ustedes pudieran imaginar, ya lo toman para efectos de que lo puedan meter en estas demandas laborales. Inclusive han existido demandas laborales por acoso sexual. Entonces, el acoso ya es un tema delicado porque ahí no media lo que es la conciliación. Entonces, por favor, para que no nos vayamos en banda y digamos, no pasa nada, ¿no? Pudiera ser el caso también por ahí que a veces las mujeres se prestan al juego, pero no se confíen, de preferencia respetemos todo esto. Y por ahí no había muchos letreros en los centros de trabajo: no me halagas, me violentas. Hay que respetar esa parte, porque de lo contrario nos estaríamos metiendo a temas más delicados y que tendríamos que agotar esos procedimientos laborales un poco más largos, ¿no? Y pues la negociación colectiva auténtica, que ahí nos pongamos de acuerdo y todo salga bien. Esto que les decía de la reforma laboral es expedita, la conciliación obligatoria antes de los juicios. Ahí va a depender cómo quieran ustedes convenir.
muchas veces, ¿qué es lo primero que piden? Así, aunque hayan tenido un contrato individual de trabajo por un mes. Por ahí recuerden ustedes que se permiten los contratos a prueba. No hay contratos por 3 meses, en la ley no los hay. Hay muchos que dicen, no, voy a hacer un contrato individual de trabajo por un periodo de 3 meses. Ojo, la ley no lo establece así, salvo que sean ciertos supuestos, dice que sean directores, gerentes, pudiera ser ahí el cargo que tuvieran tener, sí pudiera darse el caso de los 3 meses, de lo contrario no, porque de lo contrario en un juicio no vamos a tener ese sustento de ese contrato individual de trabajo que fue a un periodo a prueba de 3 meses. Por ahí, ¿qué les encargo? Faltas injustificadas de sus trabajadores, no digan, ay, no vino, no pasa nada, no, respáldenlo. ¿Qué tienen que hacer? Levantar un acta administrativa. Todo esto va a formar parte del respaldo que le van a dar a su abogado al momento que exista una contingencia. De lo contrario, no vamos a tener elementos y se complica un poco más la defensa. La libertad y democracia sindical, pues derecho de la libre afiliación, la autonomía de los sindicatos, la prohibición de todo acto de injerencia en su vida interna, procedimientos democráticos para garantizar la representatividad sindical y la negociación colectiva auténtica. ¿Qué sucede aquí? Que ya tenemos que ver lo que es lo relativo a la votación. En ese proceso de votación, para poder dar de alta un contrato colectivo de trabajo ante el centro, debemos de contar con la relación de los trabajadores, los salarios, es el tabulador de salarios que me van a proporcionar de esos trabajadores. Una vez que yo cuente con esa información, voy a poder iniciar mi trámite de la constancia de representatividad ante el centro. Esa constancia de representatividad no se las dan inmediatamente, puede tardar de 1 mes a 1 mes y medio. Si ustedes no cuentan con esa información, deben de tener a sus trabajadores en el lugar del centro de trabajo, porque puede llegar un verificador al momento de la votación. La primera etapa es la solicitud de la constancia de representatividad. Posteriormente vamos a señalar una fecha y una hora para las votaciones, y una vez de que se lleve a cabo la votación, vamos a poder depositar nuestro contrato colectivo. Entonces, con esta libertad y democracia sindical, dice, se creó un nuevo ente registral encargado de recibir el trámite de depósito del contrato, y es el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Ahora este trámite se hace de manera digital, ingresan ustedes al centro y empiezan a cargar la información. Ya no es de manera presencial como se hacía anteriormente con las juntas, que llevábamos nuestro contrato colectivo de trabajo y esperábamos a que nos dieran la toma de nota. Ahora lo pueden hacer desde la comodidad de sus oficinas, ingresan al portal y empiezan a cargar esta información. Todos los depósitos de contrato son ante el Centro de Conciliación y Registro Laboral en la plataforma, ya no los van a hacer así de manera presencial, ¿sale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta, se habilitó, dice, como requisito obligatorio la obtención de esa constancia de representatividad para obtener lo que es la voluntad de los trabajadores, porque en ese escrito donde se solicita la constancia de representatividad va firmada por los trabajadores. Entonces, para que ya no digan, ay, no, nos chamaquearon y están metiendo gente que no debe ir, ¿no? Se creó, dice, como medio de protección a los trabajadores un procedimiento de votación, y que incluye lo que es la convocatoria de votación, los resultados de esa votación. Ese procedimiento se hace tal cual como en las votaciones que vamos a elegir a un presidente municipal, a un gobernador, al presidente de la República. Deben de hacer todo el escenario con la urna, deben de estar los trabajadores. Si llegara un verificador, les hace entrevista a los trabajadores, les dice, ¿sabías tú de que se va a depositar este contrato colectivo de trabajo? ¿Sabes tú qué prestaciones te va a dar el sindicato?
¿tienes conocimiento de lo que estamos haciendo en este momento? De lo contrario, si el trabajador dice, no, yo no sé, a mí nada más me dijeron ven y deposita en la urna, no pasa, no les van a dar esa constancia de representatividad, ese siguiente paso que ya sería el depósito del contrato colectivo. Por aquí, esta reforma del 2019 les decía yo que condiciona esos contratos colectivos anteriores a la reforma a lo que es el procedimiento de legitimación. Por ahí decían, va a haber prórroga, no pasa nada, si no hacemos este procedimiento de legitimación se va a hacer posterior, ya no hay más tiempo, ya lo dijo el centro. Todos estos comunicados los pueden ver ustedes en la página de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ahí los publican estas notas y dicen no, ya no hay prórroga. A partir del 1 de mayo, dice, vencen esos procedimientos de legitimación y quedan sin vida jurídica, dice, esos contratos posteriores. Entonces, por ahí, si ustedes hicieron uso de algún sindicato, pues háganle la preguntita, disculpa, ¿ya te legitimaste? Ah, sí, ya, no te preocupes, no se queden con esa respuesta. Pidan ustedes una constancia que en efecto ya realizaron su procedimiento de legitimación. Estos procedimientos de legitimación llevan un tiempo, no salen de un día para otro. Para aquellos que dicen, ya lo inicié, no te preocupes, aquí está mi aviso, pues vamos a ver cómo va a resolver el centro, si nos los va a dar o ya no, porque ¿qué dice? A partir de mayo, nada, hasta ahí quedan. Reforma publicada en el Diario Oficial el 23 de abril del 2021, lo que les comentaba de los servicios especializados, subcontratación. Cuando se da lo que es la eliminación del outsourcing, nos reforman lo que es el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo. Por ahí va en relación con lo que es el artículo 71 de la Ley del Seguro Social, donde nos permitía tener registros patronales por clase. ¿Qué significaba? Que teníamos vigencia a nivel nacional, que ustedes podían aperturar su registro patronal en el lugar del centro de trabajo, pero podían tener a sus trabajadores en diferentes partes de la República. ¿Con esto qué les permitía? Que esos trabajadores pudieran tener acceso a la seguridad social, a la atención médica, tanto los trabajadores como sus beneficiarios. Con esta reforma viene a quitar esta gran herramienta, la verdad que era para muchos patrones, porque con esta situación nosotros podíamos dar de alta a los trabajadores en el lugar en el centro de trabajo, pero asignarlos a diferentes fuentes de trabajo, ¿no? Porque pues tenemos diversos establecimientos y vamos a tener a nuestros trabajadores en el lugar que los necesitemos. Nos vienen a quitar esto, que es el registro patronal por clase, y actualmente ¿cómo estamos operando? Debemos de aperturar un registro patronal ordinario en cada centro de trabajo para que nuestros trabajadores puedan tener acceso a la atención médica, de lo contrario no les van a dar atención médica a nuestros trabajadores. Es por ello que yo les decía, vamos a analizar qué trabajadores voy a tener, si voy a tener trabajadores de carácter administrativo, y desde luego va a depender mucho de cuántos centros de trabajo tenga, dónde van a estar asignados para poder aperturar su registro patronal ordinario. Si ustedes no llegaran a aperturar este registro patronal ordinario y tuvieran un trabajador, por ejemplo, su centro de trabajo está en México, pero tenemos otra escuela aquí en Oaxaca, no le van a dar esa atención médica. Entonces, sí es necesario que ustedes aperturen un registro patronal ordinario en el centro de trabajo, porque si llegara el Instituto Mexicano del Seguro Social a hacer una visita que casi ni se les da, ¿qué dicen? Ah, veo aquí,
es un hecho notorio que aquí está la URSSE, ¿no? Entonces, vengo a ver que estés dada de alta como patrón, que tengas debidamente dados de alta a tus trabajadores. Pues va a depender, ¿no? Porque sí me di de alta, pero no voy a tener como trabajadores, por ejemplo, a todos los que estamos aquí, porque no todos cumplimos con esa calidad de trabajador y es parte de lo que debemos de tener en cuenta. ¿En qué otra situación nos impacta esta reforma de la subcontratación por servicios especializados? Para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, se debe de verificar que el contratante cuente, dice, con el registro ante la Secretaría de Trabajo y Prevención Social. ¿Qué es esto? Su registro REPSE. Si fuera el caso que ustedes ocuparan esos servicios especializados, también es necesario que en su contrato individual de trabajo venga especificado, porque de lo contrario les van a estar pidiendo a ustedes que cumplan con esas obligaciones como si fueran sus trabajadores propios. Aquí vamos a hacer una distinción. Si su contrato servicio especializado, pues ya no van a ser mis trabajadores, porque ya van a ser los trabajadores de Rubén. ¿Por qué? Porque Paulina realizó un contrato de prestación de servicios con Rubén y él le va a poner a su disposición ese personal especializado. ¿Y por qué especializado? Porque ya no va a hacer las actividades comunes. ¿Qué es lo particular en esta reforma? Que tanto la persona dice que está prestando el servicio como el que solicita el servicio, su objeto social no debe coincidir. Por ahí les encargo, si contrataron un servicio especializado y ustedes como patrón su objeto social llegara a coincidir con el contratista, no va a pasar, va a ser no deducible, porque es uno de los requisitos indispensables. ¿Por qué nos permiten la subcontratación de servicios especializados? Porque se supone que yo necesito ese carácter, esa especialidad para poder desempeñar mi actividad. ¿Qué otra obligación nos dice? Deberá contener, dice el contratista, copia del CFDI de pago de salarios, pago de declaración y entero, dice, de retención de salarios, pago de cuotas obrero-patronales. Si nosotros confiamos de que ese personal que nos están poniendo a nuestra disposición sí está dado de alta, cuando llegue la STPS a realizarles una inspección, no vamos a dar cumplimiento. ¿Por qué? Ahí necesitamos hacer otra vez esa distinción. ¿Son trabajadores propios o son trabajadores suministrados por servicio especializado? ¿Por qué? Si son mis trabajadores, ¿de quién es la obligación de haberlos dado de alta ante el Seguro Social, de haber pagado las cuotas obrero patronal? Pues de Paulina, que son sus trabajadores propios. Pero si llega la STPS a hacerme una inspección y dentro de mi centro de trabajo se encuentra personal que me proporcionó Rubén, ¿quién me debió haber proporcionado esos pagos de cuotas obreros patronales? Rubén. ¿Y en atención a qué? A ese contrato que yo firmé. ¿Cómo voy a atender la inspección de la STPS? Sí, mira, si bien es cierto, aquí en mi centro de trabajo cuento con 100 trabajadores, pero de los 100, 50 son trabajadores propios. Y dentro de esos trabajadores propios, tu servidor ha dado cumplimiento con todo lo que la ley me requiere. Los tengo dados de alta, aquí están sus altas, he pagado mis cuotas obrero patronales, aquí están mis comprobantes. Respecto de estos otros 50 son personal subcontratado y en efecto ha cumplido con sus obligaciones. Ok, piden que acreditemos esos temas, que contemos lo que es con nuestro reglamento interior de trabajo. De lo contrario, si no lo proporcionamos, va a llegar lo que es el emplazamiento. Si no cumplimos con proporcionar y desvirtuar que en efecto estamos cumpliendo con todos esos requisitos, vamos a ser acreedores a la imposición de multas.
Hay multas que dependiendo del tipo de obligaciones, si son 20 obligaciones que no cumplí, así les van a ir sumando y van a ser multas altas. Afortunadamente todas esas multas se ganan, pero no basta con que Paulina diga son ilegales. Tenemos que accionar, debemos de presentar los medios de defensa, que pudiera ser un recurso de revisión ante la propia autoridad que está emitiendo esa multa, y ahí solo son 15 días naturales. No se confíen de que son que va a surtir efectos al día siguiente. Contrario a las notificaciones en materia fiscal, estos actos, al ser meramente administrativos, surten efectos el día en que se realizan. A partir de ahí tenemos 15 días para presentar ese recurso de revisión. De lo contrario, podemos agotar lo que es el juicio contencioso administrativo. Sin embargo, que ahí estamos un poquito limitados para este medio de defensa, que es ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, porque ya no pudiéramos exhibir todas esas probanzas que en efecto estos 50 trabajadores, yo di cumplimiento porque eran míos, pero los de él no tenía yo la obligación. Y ahí es donde hacemos valer esos argumentos de defensa, que yo no estoy obligado a verificar que en efecto él haya dado cumplimiento. Sin embargo, ¿qué nos dice la ley? Debes de obtener de tu contratista, dice, es tu obligación. Parece un juego de palabras, pero que si no lo armamos bien, podemos perder la razón en un medio de defensa. Para efectos del Infonavit, debemos de dar cumplimiento, dice, informes cuatrimestrales, SISUP se llama. ¿Qué pasa ahí con esos informes cuatrimestrales? Ahí van a reportar quiénes contrataron con ellos. Si ellos no dieron cumplimiento, de igual manera van a imponer lo que son las multas. Para efectos de la ley del Seguro Social, estos informes cuatrimestrales se suben a lo que es el XOE. Aquí, ¿qué sucede? Con esta reforma dijeron que iban a publicar en el diario oficial esas personas que contrataron esos servicios. Cuando entró en vigor esta ley, pudimos también haber presentado un amparo. ¿Por qué? Porque no deben de estar expuestos nuestros datos. Entonces, hay personas que hicieron valer estos amparos, actualmente están pendientes de resolución. Sin embargo, sí hay 2 que 3 que ya resolvieron y dijeron, en efecto, tiene razón, no se deben de publicar estos datos porque debemos de cuidar la privacidad. Entonces, para esas personas que promovieron esos amparos, no están obligados ahorita a dar cumplimiento. Entonces, por ahí se los dejo. En materia de IVA, dice, el contratista deberá verificar que el contratista cuenta con el registro de la STPS. Deberá obtener, dice, de las declaraciones de IVA el acuse de pago, dice, de acuerdo a la ley. Entonces, si no contamos, nuestro contratista no cuenta con todo esto, por ahí les encargo, va a ser no deducible para efectos de impuestos sobre la renta, no acreditable para impuesto de valor agregado. Por ahí hubo otras reformas en Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que va a haber responsabilidad solidaria para ese patrón. ¿Qué significa? Que si el contratista no dio cumplimiento a esas obligaciones, Paulina, que contrató ese servicio, va a adquirir esa responsabilidad. Pero ¿qué va a pasar? Como Paulina no era la persona obligada inicialmente, no dio cumplimiento a esas obligaciones. Cuando llega el Seguro Social, ¿qué me va a cobrar? Me va a cobrar actualizaciones, multas, y a veces sale más caro las multas, los recargos que lo que tenía yo que pagar. Entonces, por ahí también, si contrato un servicio de subcontratación que no tiene registro REPSEN, pudiera ser el caso que pudiéramos estar hablando ya de un delito penal, que sería el delito de defraudación fiscal. Entonces, por ahí verifiquen cómo están y si fuera el caso, pues regularícense. Saben bien que mientras nos regularicemos de manera espontánea
Esto es que las autoridades no llegan a ejercer lo que es una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, no pasa nada porque es espontáneo. Si bien es cierto, vamos a tener que regularizarnos en el sentido de pagar recargos y actualizaciones, no es lo mismo de verdad enfrentarse a un procedimiento de fiscalización que dura 12 meses y que si fuera el caso que se suspendiera por alguna situación, puede llegar hasta 2 años. Entonces, nada más el procedimiento de fiscalización, pero mientras les determinan el crédito fiscal, no estamos nosotros de acuerdo con ese crédito fiscal, nos tenemos que ir a los medios de defensa. Si solo agotáramos juicio contencioso administrativo, estaríamos hablando por ahí de unos 2 años, pero si fuera el caso que nos fuéramos a lo que es un recurso de revocación, ya estaríamos hablando de 3 años. Entonces, verifique de verdad la base fundamental para evitar tener contingencias tanto en materia de la STPS, en materia de seguridad social, con el Infonavit, que créanme que ahorita el Infonavit y el IMSS son las autoridades más arbitrarias que puedo ver. ¿Por qué? Porque ellos en cuanto ven que hay una omisión en el pago de esas cuotas obrero-patronales, inmediatamente proceden a lo que es el embargo de sus cuentas bancarias. ¿Qué pasa ahí con ese embargo de cuentas bancarias? Me ata de manos porque no puedo dar cumplimiento a mis obligaciones, no puedo pagarle los salarios a mis trabajadores, no puedo cumplir con esas demás obligaciones fiscales. Entonces, por ahí, control interno de verdad. A mí me gusta mucho ese tema del control interno, checklist de ver, ya cumplí con mis obligaciones en materia de seguridad social, ya tengo mis reglamentos, puedo hacer frente a mis inspecciones de la STPS, ¿no? Bueno, vamos a ver, avancemos y corrijamos antes de que las autoridades lleguen. Una vez que llegan las autoridades, ya estamos metidos en más problemas, como les decía yo, en multas y sobre todo situaciones muy engorrosas, que si nosotros hacemos un buen checklist, no los podemos evitar. Tema de vacaciones dignas. Las vacaciones dignas fueron publicadas en el decreto de 27 de diciembre de 2022 para cobrar vigencia a partir de enero del 2023. ¿Qué nos reformaron aquí? El artículo 76 y el artículo 78. ¿Qué dice el artículo 76? Las personas trabajadoras que tengan más de 1 año de servicio disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrá ser inferior a 12 días laborables y que aumentará en 2 días laborables hasta llegar a 20 por cada año subsecuente de servicios. A partir del 6º año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. Entonces, por ahí que tuvimos que haber hecho a partir de enero del 2023, reasignar los días a los que tenían derecho nuestros trabajadores de vacaciones, porque de lo contrario no estaríamos dando cumplimiento a lo que establece actualmente la Ley Federal del Trabajo. Artículo 78, del total del periodo que le corresponda conforme a lo previsto al artículo 76, dice la persona trabajadora disfrutará de 12 días de vacaciones continuos por lo menos. Dice continuos por lo menos. ¿Cuáles fueron las dudas? ¿Se puede ir mi trabajador 12 días juntitos? Sí, la ley dice continuos por lo menos. Bueno, Paulina se quiere ir de vacaciones solamente 5 días. Se puede ir 5 días. Entonces ahí ustedes tuvieron que haber asignado y verificado con sus trabajadores cómo iban a gozar de esos periodos vacacionales de acuerdo a los años de servicio que ya tuvieran. ¿Cómo impactó la reforma? En los contratos individuales de trabajo que yo ya tenía elaborados anterior a la reforma, los iba yo a modificar, iba a dejar sin efectos esos contratos individuales de trabajo. No, ¿por qué? Porque entonces ya van a dejar de tener vigencia. ¿Qué se recomendó aquí? Hacer unos convenios modificatorios donde
hacíamos la relatoría de la cláusula, por ejemplo, 10ª, donde estaba establecido lo relativo a los 6 días de vacaciones. En este convenio modificatorio, por eso se llama modificatorio, porque iba yo a insertar la nueva cláusula donde iba yo a señalar cuántos días va a gozar de vacaciones mi trabajador. ¿Qué sucede aquí? ¿Siguen vigentes esos contratos individuales de trabajo que yo tenía anterior a la reforma? Sí, por tema de vacaciones. ¿Cómo voy a subsanar ese apartado? Implementación, un convenio modificatorio y no pasa nada. Continuamos. Aquí está, contratos individuales de trabajo anteriores a la reforma, sus convenios modificatorios respecto a esa cláusula. Dice, impacta en el contrato individual de trabajo, pago de finiquito, liquidaciones, salario base de cotización, reglamentos interiores de trabajo y contratos colectivos de trabajo en forma progresiva. ¿Por qué también esos contratos colectivos de trabajo hay que agregarle esa cláusula de las vacaciones? Porque al momento que se hace el procedimiento de la votación, el mismo sistema nos pide subir la evidencia que está esa cláusula con las vacaciones. Entonces, en todo esto nos impacta, no solamente en los contratos individuales de trabajo. Aquí les puse un ejemplo. En un pago de finiquito posterior a la reforma, si ven ahí en el rubro de vacaciones, ya serían 1507.21. Y aquí hacemos el cálculo con estos datos, nombre pues Paulina, puesto auxiliar, va a depender del puesto que tengan, ¿no? El lugar en el que esté asignado y ponemos aquí un periodo de agosto 2022 a marzo 2023 y vamos a hacer las prestaciones de aguinaldo 15 días, vacaciones 12 días. ¿Dónde se va a ver el impacto? Pues en las vacaciones. Dependiendo del año de los años de servicio que tenga su trabajador, así se va a ir modificando ese número y es donde van a ver ustedes la afectación. Entonces, como vemos aquí, aumenta vacaciones 1507.21, dice. Siguiente ejemplo, anterior a la reforma. Vacaciones 753.60. Ay, pues es fácil, Paulina, porque eran 6 días anterior a la reforma y ahorita son 12. Ah, bueno, sí, ahorita sí se ve muy fácil porque se duplicó, ¿no? Los 12 días. Sin embargo, vamos a ir haciendo el cálculo en base a los días de vacaciones que le corresponden dependiendo a los años de servicio. Salario diario integrado diferente a salario base de cotización. Es bien importante que identifiquemos que pareciera que es lo mismo, pero no. ¿Por qué? ¿Cuál es la principal diferencia para hablar de salario diario integrado? Es para efecto de las prestaciones que yo le voy a dar a mi trabajador en caso de una situación laboral. Esto es para efectos de prestaciones laborales. Salario base de cotización es para efecto del pago de cuotas obrero patronal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Muchas veces nos confundimos y decimos es lo mismo. No, ojo, por ahí he visto CFDIs donde dice salario base de cotización 2,000 pesos, salario diario integrado 500. ¿Por qué hacen esa diferencia? Si en el CFDI se supone que estoy tomando como base ese salario base de cotización, ¿no? ¿Cuándo se va a ver la diferencia de si es salario diario integrado o no? ¿Qué dice el artículo 84 de la Ley Federal de Trabajo? El salario se integra, dice, con los pagos hechos en efectivo, por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra cantidad
o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo. Aquí en este que dice, y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, ojo, ¿qué hacen por ahí? Que dan vales, que dan ciertas figuras que quién sabe de dónde la agarran, pero es diferente a que den previsión social, porque ya estoy viendo por ahí sus ojos de que, a ver, pero sí puedo dar previsión social. Sí, cierto, puedo dar previsión social, pero la ley me lo permite, la ley del Seguro Social, que dice, no formará parte del salario base de cotización la previsión social. Bueno, pero no solamente voy a decir, quiero darles previsión social, no, tengo que hacer mi respaldo de dónde estoy señalando que les voy a dar esa previsión social, para que cuando les llegue una verificación, una visita domiciliaria, puedan hacer frente a esa situación. De lo contrario, se los van a encuadrar como parte de lo que es para el salario base de cotización. Dice, se calcula el salario diario integrado, se calcula para el pago de indemnizaciones a los trabajadores al término de la relación laboral en los casos que aplique. Debe integrarse por todas las percepciones en efectivo que reciba el trabajador. Salario base de cotización, el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo. Si vamos siguiendo aquí, va apareciendo que es lo mismísimo, ¿no? Dice que integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, dice en especie y cualquier otra cantidad o prestación que entregue el trabajador por su trabajo. Pero ¿cuál es la distinción? Que el salario diario integrado dice que se calcula para el pago de la indemnización a los trabajadores. ¿Cuándo? Al término de la relación laboral. Sin embargo, el salario base de cotización es para el cálculo de esas cuotas de seguro social de mis trabajadores, y se supone que pues son de esos trabajadores que siguen vigentes ante el Seguro Social. Por ahí, ojo, he visto que tienen trabajadores dados de alta, supuestamente trabajadores, porque ya no son sus trabajadores. ¿Pero qué pasó? Se les olvidó darlos de baja ante el Seguro Social. Mientras ustedes no operen esa baja del trabajador, van a continuar con su obligación de pago de cuotas obrero-patronales. Luego vienen y me dicen, ay Pau, es que mira, es que se me olvidó. Pues ya dalo de baja inmediatamente. Recuerden ustedes que la ley del Seguro Social solo nos permite 5 días para dar de baja alta o baja a un trabajador con fecha retro, dijeran. De lo contrario, no va a proceder. Por ahí, si dan de baja trabajadores que están con incapacidades, no surten efectos esos avisos. También no se confíen, digan, no, si yo operé mi baja y ahí está mi lote. Bueno, por su lote, no procedió su baja, continúa dado de alta y continúan ustedes con sus obligaciones. Factores de integración para el ejercicio 2023, prestaciones mínimas. Aquí les puse un ejemplo donde pueden ir viendo cómo va a ir cambiando en base a los días de vacaciones. Y este factor de integración es el que nos va a impactar para el pago de cuotas obrero-patronal. Entonces, es muy diferente cuando se da el cambio de factor para efectos del Seguro Social que cuando se da para efectos del Infonavit, porque muchas veces el Infonavit, el mismo sistema va cambiando el factor. ¿Qué sucede ahí ante el Infonavit? Si yo presento una aclaración en el mismo portal por cambio de factor, se queda sin efectos esa cédula que les notificaron en la omisión de pago para efectos del Infonavit. Pero en el caso del Seguro Social, si yo no realicé bien mi cálculo por el cambio de factor, híjole, ahí sí nos vamos a tener que ir a lo que es el pleito, para que dejen sin efectos esta cédula de liquidación por omisión en el pago de cuotas. Si fuera el caso que
Paulina al momento de operar el cálculo sí hizo bien, sí ingresó bien el factor que le corresponde, de lo contrario pues tendríamos que pagar, actualizar el pago, pero con actualizaciones y recargos. Entonces, como ven, sí nos impacta en varios aspectos la reforma. ¿Por qué? Porque por ahí hay personas que todavía no tienen actualizados sus contratos individuales de trabajo en tema de vacaciones, en estos números de días de vacaciones que les corresponden. Entonces, ya quedamos de que para aquellos contratos individuales de trabajo anteriores a la reforma, vamos a hacer nuestro convenio modificatorio, y para los nuevos trabajadores, en su contrato individual de trabajo, ya modifican ese apartado. Comparación para el pago de cuotas obrero-patronales. ¿Qué dice? Salario base de cotización, factor 2022, dice. Si vemos aquí, dice 680.29. Y nos vamos al factor de vacaciones dignas 2023, 682.96. Pudieran decirme, no, Pau, no me impacta tanto. Depende. ¿De qué va a depender? Del número de trabajadores que yo tenga. Porque si solo tengo 5, puedo decir no pasa nada y pues ahí me la llevo. Pero si yo tuviera 100 trabajadores o más trabajadores, créanme que los costos sociales sí nos pegan, ¿eh? ¿Y qué pasa si yo no hago este cálculo previo? Me voy en banda y yo ya, cada que termina el año, ¿qué hacemos? Hacemos nuestro presupuesto para el siguiente ejercicio, pero si yo no lo consideré, pudiera ser el caso que no puedo hacer frente a ese pago. En cuestión de escuelas privadas, pues ¿qué tienen que hacer? Aumentar las colegiaturas, me imagino, ¿no? ¿Para qué? Para que podamos dar paso a subrogar todos estos gastos administrativos que tenemos, más estas obligaciones que tenemos para efectos del Seguro Social, para efectos del Infonavit. Ay, Dios. Reglamentos interiores de trabajo, igual se debe establecer la forma en que gozarán los trabajadores de sus vacaciones. Por ahí sí les encargo que modifiquen sus reglamentos y no cuando llegue la Secretaría de Trabajo y Previsión Social no tenga vigencia, porque hace referencia a menores días de vacaciones. Los contratos colectivos de trabajo, se tiene que señalar ahí los días que gozarán también de vacaciones. No es de que lo dejo así y así se queda, no, también hay que hacer la modificación, como ya les decía. Y por aquí hay una reforma a la ley del Seguro Social olvidada. ¿Por qué? Porque fue en el decreto que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre del 2020. Hubo modificaciones a la ley del Seguro Social y a la ley de los sistemas de ahorro para el retiro. Sin embargo, por ahí la reforma era vigente a partir del 2021, pero para este rubro en específico, que es en el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez, especialmente en el artículo 168, fracción segunda, esta entró en vigor a partir de enero del 2023, lo que les decía hace un momento. Esta obligación de pago se da en este año 2023, pero como ustedes saben, hay seguros que son mensuales y hay seguros que son de naturaleza bimestral, como es el caso de el ramo de cesantía en edad avanzada y vejez. Entonces dice, los patrones cubrirán la cuota que corresponda sobre el salario base de cotización calculada conforme a la siguiente tabla. Aquí nos va dando, tratándose, dice, el salario base de cotización del trabajador de un salario, dice, a 1.50 UMA, nos va a tocar, dice, un porcentaje de 4.22.
aquí nos va diciendo cómo va a ir aumentando ese porcentaje con el que debo cotizar. Aquí más adelante les tengo un ejemplo donde se ve que hasta el año 3 pareciera que no hay modificación, pero cuando se va a ver realmente el impacto, me parece que a partir del año 4. Entonces, si yo acepté, yo dejé así la norma y dije no pasa nada, yo me adapto, yo puedo pagar, no me afectan, nada más tomen nota que los porcentajes van a ir cambiando. ¿Qué dice el transitorio? El segundo transitorio, la cuota patronal prevista en el artículo 168, fracción segunda, inciso A de la Ley del Seguro Social, será aplicable de manera gradual a partir del 1 de enero del 2023, de conformidad con la siguiente tabla. Y el mismo decreto inserta esta tablita donde va cambiando 2023, 2024 y así hasta el 2030, donde pareciera, dice que sería un porcentaje de 3.150 el que me va a aplicar, dice, hasta el 2030. Ah, qué bonito, pero no es cierto. Porque conforme pasan los años, ese factor va a ir cambiando y el costo social va a aumentar, no va a ser el mismo. ¿Qué nos perjudica con esa reforma? Dice, en la tabla de rangos de salarios, los primeros 2 rangos están estructurados en salarios mínimos y los rangos restantes, dice, en unidad de medida y actualización, se va a la UMA. Por ahí se les olvidó actualizar la ley. Cada que hay una reforma, sucede esto. Entonces, no son los mismos valores para salarios que para UMAS, por ahí, ojo, ¿no? Dice, como consecuencia, al establecerse los rangos salariales mínimos y máximos, dice, aplicables de diversos rangos salariales de los trabajadores, dice, se generan esas inconvenientes. Dichas inconsistencias generan la existencia de rangos en los que el límite inferior es mayor al límite superior, lo que hace inoperante el rango. ¿Qué quiere decir? Que entonces ese rango no me va a aplicar para hacer el cálculo de mis cuotas obrero-patronales. Lo anterior genera incertidumbre jurídica respecto del porcentaje a aplicar, vulnerando el principio de seguridad jurídica y proporcionalidad. Aquí está un ejemplo de cómo se ve la afectación de esos rangos, de cómo van a ir afectando para el cálculo de las cuotas obrero-patronales en ese ramo de seguro. ¿Qué sucede ahí? ¿Qué podríamos hacer? Pagarlo y consentimos la ley. Podemos no pagarlo como lo dice la ley y esperar a que existan diferencias y poder llevárnoslos a medio de defensa. Sí, el momento oportuno para echar abajo este decreto que aún cuando es de diciembre del 2020, pero que para efectos de este ramo de seguro entró en vigor en este enero 2023 y que este seguro al ser bimestral tengo la obligación de realizar el pago a más tardar el 17 de marzo, o sea que ya hice mi pago. A partir de este 17 de marzo cuento con 15 días para hacer valer un amparo indirecto y echar abajo este rubro y que no me dejen en esa incertidumbre de no sé qué porcentaje voy a aplicar, a qué rango me voy a ir y cuál sería el aplicable. Entonces, por ahí hay muchas reformas que muchas veces dejamos de ver y que decimos, ya fue 2020, no pasa nada. Haciendo una recapitulación, la reforma del 2019, entonces por ahí, si ustedes tienen contratado algún servicio con algún sindicato, si allegaron de algún sindicato por ahí, háganle la preguntita, ¿estás legitimado? ¿Sí? Pues así como dicen los novios, dame la pruebita de amor, ahora díganle a su prestador de servicio, pues demuéstramelo, ¿no? Dame esa prueba, acredítame que en efecto estamos legitimados y que no pasa nada, porque ¿qué va a pasar?
va a ser no deducible. ¿Por qué? Porque ya no va a existir ese contrato colectivo de trabajo, ya no va a haber razón de ser de esas prestaciones que se establecieron, ¿sale? Otro tema, dijimos que el procedimiento de depósito de los contratos colectivos de trabajo ante el centro, debemos de cumplir con todos esos requisitos. La reforma de abril 2021, que entró en vigor lo que es el servicio especializado, que cumplan con lo que es el REPSE. Créanme que en tema de servicios especializados, la STPS, híjole, anda con todo, ¿Por qué? Le dieron mucho poder a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Antes se decía, la Secretaría de Trabajo no pasa nada. Ahora sí, ¿qué pasa? Si no contamos con el REPSE, si no damos cumplimiento con nuestras obligaciones, nos pueden cancelar el REPSE. Si el objeto social del que está contratando el servicio coincide con su contratista, tampoco les van a dar su REPSE. Por ahí deben de tener mucho ojo qué servicio van a contratar con la finalidad de que sea deducible y eviten ustedes todos estos inconvenientes como patrones. Muchas veces como recursos humanos me ha tocado ver de que no nos percatamos de todas estas situaciones porque para ello tenemos gente que se encarga, ¿no? Porque para ello están los contadores, que nos apoyan bastante de verdad en cumplir con nuestros pagos de cuotas obreros patronales. Son los todólogos, dicen, y sí es cierto, porque presentan sus declaraciones cuatrimestrales tanto para Infonavit, para el Seguro Social. ¿Qué pasa aquí si se equivocaron en el puesto del trabajador? Esa información ya obra en base de datos del Seguro Social, yo ya no la voy a poder modificar. Entonces, si me agarro de valor y digo, pues ojalá no se dé cuenta, ¿no? Y que no me llegue, dice por ahí un cliente, que por favor, que no me llegue una inspección, que no me llegue una revisión de estas autoridades que cómo dan guerra. Pues bueno fuera, ¿no? Que no nos llegaran. Entonces, ¿qué les invito? A que hagan su revisión de control interna, que vean cómo estamos y que en base a esta charla yo espero que hayan podido identificar qué nos hace falta y poderlo subsanar antes de que llegue la STPS, antes de que llegue el Seguro Social, el Infonavit y por qué no decirlo el SAT, ¿no? No solo puede llegar el SAT, también les pueden llegar las Secretarías de Finanzas de los estados, porque recuerden ustedes que por ahí estas secretarías tienen un convenio de colaboración que no solamente pueden revisar impuestos estatales, que nos revisan las secretarías de los estados, que hayamos dado cumplimiento con el pago de impuestos sobre nómina o los impuestos federales en base a ese convenio de coordinación. ¿Y cuáles vimos en base a esta reforma de abril 2020-21? Que el contratista cumpla con todas sus obligaciones, que me haya proporcionado mi declaración de IVA, que haya presentado sus informes trimestrales, cuatrimestrales, que les den su acuse. De lo contrario, ¿para qué les van a iniciar esa visita domiciliaria o revisión de gabinete? Para verificar el debido cumplimiento de sus obligaciones en materia fiscal. Y recuerden que al SAT no le gusta que no le paguemos, ¿no? ¿Por qué? Y ahí dicen, ay, y la ética y la moral, y entonces decimos, ay, qué mal me siento porque no pagué mis impuestos. No, ¿verdad? Entonces, por ahí, ojo, sus vacaciones dignas, vean que ya hayan implementado todo este tema de que ya estén en sus contratos individuales de trabajo, en sus convenios. Si no lo han hecho, apúrense porque si les llega la STPS no perdona. Y pues por mi parte es todo, espero que haya sido clara y pues no sé si hubiera alguna duda, ¿no? Por parte de ustedes. Adelante. Ahí está. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, antes muchísimas gracias por la conferencia, creo que nos apoyó mucho, nos encaminó un poquito más de lo que ya veníamos.
Tengo una duda referente a lo que son las vacaciones dignas. Sí. Estas vacaciones, si nosotros o las solicitan nuestros colaboradores por medio de algún sistema digital, ¿son válidas o se necesita la firma autógrafa? No, sí serían válidas. Okay. Recuerden que ya ahorita con toda esta modalidad en línea, todo es permisible. Además, recuerden también que ya los FDI son electrónicos, es totalmente válido. Debe usted contar con su correíto donde él está solicitando, con la finalidad de ir haciendo también sus expedientes. Ok, si no me solicita correo, lo mete al sistema de quiero de tal a tal día de vacaciones o necesito este día cuenta de vacaciones, con que se vea reflejado en mi sistema que fue vacaciones y que lo solicitó, eso es válido. Sí, fíjense en el corporativo lo que hacen es nos hacen firmar un oficio de conformidad que dice Paulina, señalan el nombre del patrón, hago de su conocimiento que gozará de su periodo vacacional de tal día a tal día. Firma mi representante legal y firmo de recibido. Mayor respaldo. Ok. Entonces, la firma, no necesitamos que tengan una firma digital como tal, solamente solicité y ya. Sí, con la solicitud y usted puede respaldar con su oficio donde le informa que se va de vacaciones. Si tiene usted un correo electrónico, a través de ese medio, ¿no? Ya ve que hacemos llegar los FDIs por correo electrónico también. Ok. ¿Sale? Gracias. Sí. Adelante. ¿Sí? Hola. Dígame. Acá, mira. Este taller es un tema complejo porque te tienes que esperar hasta el final a hacer la pregunta que va por bloques, ¿no? Es que son muchos temas, ¿no? No, es que está bien bonita y es la que así reforma es, y no así es la ponemos mecánica. luego no le ponemos mucha atención y cuando ya Sí. llega la problemática, ¿qué hago, no? Adelante. Entonces me reservé 3 preguntas. Dígame. ¿Sí? Bueno, la primera es si cuando hablabas de abandono de trabajo, se Sí. habla de un acta administrativa Sí. que levantas. Las ausencias. Exacto, sí, y pones tú la evidencia de donde no checó si era con el pulgarcito, con el ojito, pues bueno, ahí pones el biométrico, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa si esta persona ya no regresa Para ahí. y luego, exactamente, se va directo a la Junta de Conciliación? ¿Cuánto ¿Qué tiempo tienes para actuar? ¿Qué dice la ley? 3 faltas injustificadas, Así es, sí. sin responsabilidad Sí. para el patrón, bye. ¿Qué hace usted? Levanta sus 3 actas, puede iniciar lo que es su paraprocesal, lleva su documentito donde se justifican que no asistió y ahora sí, usted se reserva su finiquito, lo guarda ahí cuando tenga ganas que vaya y si no, cuando ya se van al Ya, centro, exacto. nos llega un citatorio, vamos a la cita y como recuerden ustedes que ahorita primero debemos de agotar la etapa de conciliación, ahí sale, se Ok. acredita. Pero entonces no tengo la obligación de ir con mi acta a la Junta de Conciliación a registrarla. Instaríamos lo que es su paraprocesal, donde hacemos la justificación de que su trabajador o trabajadora dejó de ir esos 3 días, hacemos un escritito donde le decimos, oye mira, dejó de venir, y aquí están mis constancias de que tengo mis actas administrativas por falta injustificada. Ok. Y Mayor la respaldo segunda, para ustedes y nos evitamos muchos problemas de verdad, porque luego nada más quieren que les estemos dando sus 3 meses que les corresponden por 15 días que fueron. así es. Chulos, pues. Bueno, la segunda es, ¿qué vigencia tiene la constancia de representatividad sindical? Tiene una vigencia de 4 meses, me parece. Ok. Y cuando se la dan, ahí mismo le dan su fecha de vigencia. Y ahí, qué bueno que pregunta usted eso, fíjese. Debemos de cuidar la vigencia de la constancia de representatividad porque tenemos la obligación de solicitar la votación 10 días, a más tardar 10 días antes de la fecha de vencimiento. Si no lo hacemos, se pierde la vigencia de esa constancia de representatividad
y tenemos que iniciar otra vez el trámite. Y de veras que es bien tardado, porque no depende de Paulina, depende de ustedes. No me proporcionan nombres de trabajadores, no me proporcionan los tabuladores y ando detrás de las personas. Y es así de, por favor, córrele. ¿Por qué? Porque esas solicitudes van firmadas por el secretario del sindicato y al secretario no lo tengo a la mano. ¿Sale? Ok, y finalmente ya para no, Sí, digo, adelante. tengo muchas más, pero ahí se las dejo a los demás. Claro. Sí, de las vacaciones, Sí, las vacaciones dignas entran a partir de enero de 2023, sí. ¿sí? No del 2022, entonces, esas personas No. que en proporción venían jalando de 2022, les doy sus vacaciones proporcional 2022 y en 2023 les doy su proporcional a efectos de 2023 o ya les doy sobre 12. No. A partir de enero 2023 vamos a dar las vacaciones de acuerdo a la ley con la entrada en vigor, que es 12 días a partir de enero. Ok. 2022, pues ya quedó el año pasado y recuerden ustedes que si no agotaron sus vacaciones, sorry, lo perdieron. Pero Claro, ¿sabes qué me hay refiero? patrones, muy buena gente que dicen, te la respeto, no pasa nada porque sé que estuviste bien ocupado y te dejo ok. que goces de esas vacaciones, pero ya queda a consideración del patrón, pero para el pago tiene que aplicar 2022. Ustedes al cierre del ejercicio debieron haber pagado esas vacaciones. ¿Por qué? No se pueden traer al siguiente ejercicio vacaciones pendientes, porque No, es que no me entonces refiero a eso. ustedes mismos van a decir, aplícame la ley de 2023, ¿no? Dígame. Es que me refiero no a las vencidas, me refiero a las proporcionales. O sea, yo soy de cada, por decir, contraté una persona el 1 de junio del año pasado. Sí. Y el 1 de junio de este año le voy a dar vacaciones. Ah. ¿Le doy sobre 12 o le doy sobre No, ahí 3 sí le del aplica sobre año 12, pasado? Sobre 12. Ya Sí. cuando cumpla, Sí. en el Ya momento que sobre cumple, 12. ya sobre esas 12. Sí. Listo. Gracias. Sí. A ver, por ahí atrás y de este lado creo había otra pregunta. Muchas gracias. Dígame. Tengo dos preguntas, Sí. una relacionada con las vacaciones. ¿Qué pasa cuando una persona te pide vacaciones y te dice, ok, es que ahora la ley me dice que son, pues las puedo solicitar conforme se vaya devengando aun cuando no sea mi fecha de aniversario? ¿Es correcto? No, no es correcto. Recuerden que la misma ley dice que gozarán de un periodo vacacional a partir de que cumplan el año. No es Sí. a capricho del trabajador. No, vamos a Para pensar, eso está la ley. tiene 2 años en la empresa, su Ajá. segundo año ya empezó a correr, ya se Sí, empezó ahí a sí devengar. ya, ahí sí ya le aplica. Ya empezó a Sí. devengar. Ahí sí te puede decir, oye, yo ya me las voy a tomar, Sí. aunque todavía… A partir de enero yo ya puedo gozar de, si me Sí. tocan 24, 18, ya puedo gozar todas mis vacaciones. Aunque no sea tu… El ajá. límite lo pone la ley que debe de ser al año cumplido. Posteriormente me corresponden las que dice la ley. Va Sí. muy claro, muchas gracias. Y la segunda y última es, ¿qué recomienda usted cuando un profesor se jubila, es un profesor de planta y quiere seguir dando clases? Su única fuente de ingreso va a seguir siendo la universidad. Para efectos fiscales la ley te dice, o para efectos de IMSS vas a tener ahí una… Ojo, ahí la ley del Seguro Social condiciona a que no sea el mismo patrón, de lo contrario, va a su pensión, se la quitan. Ok, y en el caso de los profesores que solamente tienen una sola fuente de ingreso y que va a ser la universidad, o de algún prestador de servicios… Si es prestador de servicios, recuerden que ahí no le Profesionales. aplican efectos de la ley del Seguro Social, porque ¿qué dice la ley del Seguro Social? Tiene que ser trabajador para que lo hayas dado de alta y goce de todos los beneficios que da la Seguridad Social. Aunque su único ingreso sea, su única fuente de ingreso sea el de la universidad. Sí, porque ahí vamos a atender a la actividad con la que esté dado de alta ante el SAT, esa persona que le está prestando su servicio profesional,
Si está dado de alta en ese régimen, pues no le aplicaría tampoco. Ok, bueno, luego el criterio del IMSS es un poquito extraño. No, pero- son bien arbitrarios ahí, sí. Nos topamos con muchas situaciones, pero la misma ley sí establece que si es el mismo patrón, ya no puede continuar trabajando, tiene que ser Ahí con sí. diferente, y hay la limitante que les quitan su pensión. Sí pueden continuar trabajando con diverso patrón, sí se puede. Sí. Y aquí en el caso de servicios profesionales, pues no va a ser su patrón. Sí, no, es correcto. Ojo, porque por eso luego en temas de asimilados a salarios, dicen, oye, fuiste omiso en darlo de alta, si tú mismo estás diciendo que es tu trabajador, le estás asignando, les decía yo hace rato, la clase a la misma hora, le haces que cheque su entrada, su salida, que te dé tu informe, les decía yo, todo eso que sea un control interno para ustedes, pero no existe para las autoridades. Muy bien, gracias. Sí. Gracias. No, ¿de qué? Sus Una órdenes. triple consulta en cascada. A ver. Primero, ¿qué tan veraz es la obligatoriedad de constituir sindicatos en todas las instituciones de educación privada, llámese básica, media superior y desde luego a nivel universitario? Y probablemente que la supuesta obligatoriedad de este sindicato nos obligaría a integrar administrativos, docentes de tiempo completo, docentes de tiempo parcial e incluso con el riesgo de los eventuales o los que son propiamente por outsourcing. Y finalmente, si hay toda esta obligatoriedad, propiamente el otorgamiento de la toma de nota de estos sindicatos educativos sería facultad a nivel central federal o quedaría todavía a nivel estatal. No, ya sería a nivel federal y yo creo que sí sería recomendable ver esa opción, pero siempre y cuando se cuiden esos aspectos de la educación también, porque por ahí vi que había algo de servicios especializados en educación que estaban limitando. Entonces sí, cuidar esos aspectos. Recuerden ustedes que para efectos de sindicato y depósito de contrato colectivo de trabajo debemos de contar con 50+1. No sé si ahí hubiera la posibilidad que ustedes cuenten con esa voluntad de esos trabajadores, porque como bien lo dice, podemos tener trabajadores de choque y no se va a dar ese 50+1. Pero entonces, ¿sí es real la obligatoriedad de estos sindicatos en instituciones educativas? Sí. Obligatorio. Sí. Ahora, una casuística. ¿Qué sucede cuando tenemos docentes públicos que ya están sindicalizados? ¿Tendrían que también integrarse a este sindicato de institución privada o viceversa? Ahí tendríamos que checar si el sindicato con el que está se lo permite, porque son bien mañosos. Ponen una cláusula donde dicen, solamente aplicará en los centros de trabajo que indique este sindicato. Y me ha tocado verlo, por eso le digo, hay que revisar bien cómo está ese contrato colectivo, con lupa las cláusulas y dependiendo de eso, usted podría hacerlo. Muy bien. Gracias. Sí. Adelante. Buenas tardes, muchas gracias. Hola, buenas tardes. Al principio de su conferencia comentaba la perspectiva de género Sí, como una parte de la inclusión a la mujer y el respeto. Mi pregunta es si la ley reconoce más géneros que hombre-mujer, como socialmente se están reconociendo, creo que son 30 y tantos géneros sí. que se dicen, y por ejemplo, no sé, digo, tenemos muy fijo el género inclusión mujer, ¿no? Sí. ¿Qué pasa, no sé, con alguna vulneración a los derechos del hombre o de los otros géneros que se están reconociendo? No sé si la ley los reconozca. Sí, ya la ley lo reconoce, inclusive la ley del Seguro Social, porque ya ven que también no había beneficios para esos padres solteros, ahorita ya lo hay, ya están autorizados esos matrimonios. Me refería al caso de mujer porque venimos en el sentido de mujer, 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 pero sí, ahorita ya
Debemos de cuidar todos esos aspectos, no está permitido que de broma se le diga a una persona que tenga otra, por ejemplo, Género, digo. los elles, sí, otro género, los elles, ¿no? O sea, no está permitido faltarles al respeto porque todo eso va en nuestra contra y puede perjudicarnos. Aplica para los demás géneros, no solo la mujer. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias. Adelante. Gracias. En el caso de las vacaciones, nosotros como institución educativa tenemos vacaciones académicas y luego tenemos gente administrativa. Sí. En ocasiones la escuela tiene o cierra operaciones. Sí. ¿Y qué pasa ahí con la gente administrativa que no cumple días todavía y que la escuela va a estar cerrada y que no tiene caso que vaya porque no van a hacer nada? ¿Qué tratamiento se le pudiera dar ahí? Pues ahí podríamos convenir con ellos, ¿no? Hacer acordar de que, oye, mira, sí tienes tus vacaciones para tal fecha, pero también toma en consideración que no va a haber actividades, podemos campechanear por ahí con los trabajadores, ponernos de acuerdo con la finalidad de evitar cualquier situación, porque recuerden que no debemos de privarles de ese derecho de vacaciones. Podemos implementar por ahí alguna situación, yo creo, para efectos de que el trabajador no esté inconforme, porque creo que es más que nada eso, ¿no? O sea, como ya cerramos, acabó el semestre, no hay actividades y todavía quieres que regresando, todavía te quieres ir tus 12 días de vacaciones, ¿no? ¿A eso se refiere usted? Sí, así es. Y más que nada porque luego el trabajador dice, ok, tengo 5 días pendientes, pero yo no me quiero ir. Yo las quiero tomar porque la ley me dice que yo las puedo elegir. Entonces, yo no me voy, pues aquí me quedo afuera y estoy trabajando y entonces me las tomo cuando me corresponda. Es un problema porque tenemos sí. académico y tenemos administrativo. Sí, Entonces, sí, la sí. parte académica está muy acostumbrada a que está funcionando adapta, de ¿no? acuerdo a su calendario escolar. Sí. Pues la parte administrativa luego le cuesta trabajo, dice, oye, pues si cierras la escuela no es mi problema, yo mis vacaciones las quiero después. Sí, yo creo que ahí sí tendríamos que implementar algún convenio con ellos desde el momento que se contratan, porque de lo contrario, recuerde usted que en el contrato individual de trabajo van establecidas todas esas cláusulas y desde ahí, de lo contrario, sí tendríamos ese inconveniente. Gracias. Sí. Pues bueno, pues fue un gusto, de verdad, muchas gracias por la oportunidad y pues no me queda más que decir que quedo a sus órdenes. Un placer. Buena tarde. Muchísimas gracias a la doctora en Ciencias de lo Fiscal y especialista en impuestos. A continuación le vamos a dar un reconocimiento. Entrega del siguiente reconocimiento. Muchísimas gracias por su participación en esta conferencia tan importante, también tan interesante y por todo su conocimiento. Muchísimas gracias. Hago entrega de este reconocimiento a nombre de la Universidad y de la FIMPES, así como este detalle. Muchas gracias.